Muy bien, bueno, vamos a ver, se trata de este problema, ¿verdad? Que para nosotros es el ejemplo 11 de la primera unidad, es el ejercicio 2220 que se encuentra en el libro de Física Universitaria de Sears, del volumen 2 de la 12ª edición. Dice lo siguiente: el campo eléctrico a 0.4 metros de una línea uniforme y muy larga de carga es de 840 newtons sobre coulombs. ¿Cuánta carga está contenida en una sección de 2 centímetros de la línea? Bueno, no sé si hasta ahorita ya han entendido, ¿verdad? O han analizado que la ley de Gauss se está utilizando cuando tenemos una distribución de carga. Nosotros vimos anteriormente que la distribución de carga podía ser lineal, superficial o volumétrica, como en el ejemplo de ayer que analizamos precisamente una esfera metálica que estaba cargada. Ahora se trata de un conductor, por eso dice que nos hablan de una línea uniforme muy larga de carga, y nos dicen, ¿verdad?, que el campo eléctrico a una distancia de 0.40 metros de esta línea es de 840 nanocoulombs. Nos piden determinar cuál es la carga contenida en una sección de esta línea de 2 centímetros de longitud. ¿Cómo le vamos a hacer para esto? A ver, ideas que tengan por ahí. ¿Por dónde le entramos? Bueno, como estamos en la ley de Coulomb, ¿verdad? Pues lógicamente vamos a utilizar la ley de Coulomb, pero en el caso de que no supiéramos por dónde le entramos, pues hay que ver, ¿verdad? Si la distribución de carga, si hay una distribución de carga, es muy probable que vayamos a utilizar precisamente la ley de Coulomb. Nosotros sacamos también una fórmula, ¿se acuerdan?, para calcular el campo eléctrico de una distribución de carga. Cuando analizamos, sacamos la fórmula que estaba sobre el eje X, ¿se recuerdan? Estaba horizontalmente la barra y sacamos el campo eléctrico en un punto que producía toda la carga de la barra, pero en este caso no me piden, ¿verdad?, esto, porque el campo eléctrico ya me lo dan. Y nos dice que no queremos, o sea, solamente queremos la carga de una sección de la línea de 2 centímetros. Entonces, pues el hecho de que sea una distribución de carga, pues nos indica ya de cierta forma que vamos a utilizar la ley de Coulomb. Digo, la ley de Gauss. Bueno, también conviene analizar lo siguiente. Bueno, antes vamos a ver los datos que tenemos. La distancia a donde queremos calcular el campo eléctrico es de 40 centímetros, dice por ahí, o sea, 0.40 metros. El campo en ese punto es de 840 newtons sobre coulombs. La longitud de esta barra que queremos encontrar la carga, porque hay una distribución lineal de carga, es de tan solo 2 centímetros, que equivale a 0.02 metros. Y la constante de permitividad eléctrica. Bueno, en un conductor, antes de continuar, conviene entender lo siguiente. En un conductor, ¿verdad?, la distribución del campo eléctrico es de manera radial. ¿A qué se refiere de manera radial? O sea que las líneas del campo eléctrico van siguiendo la dirección del radio de la sección transversal del conductor. Por esta razón, las líneas del campo en cualquier conductor que ustedes analicen siempre va a ser en esta forma. Las líneas del campo salen, también nos están diciendo que es una carga positiva. Bueno, de cierta forma no nos dicen, ¿verdad?, porque apenas la vamos a encontrar, pero vamos a suponer que es una carga positiva. Por eso estoy colocando las líneas del campo hacia el exterior. No sé si hay alguna duda. Esto es importante tenerlo presente, porque a partir de ahí nosotros vamos a poder saber qué superficie gaussiana vamos a ocupar. Bueno, entonces, ¿cuál creen ustedes? Yo quiero solamente 2 centímetros de esta sección de la barra y quiero encontrar el campo eléctrico que esté a 40 centímetros del eje de la barra. O sea, no quiero encontrar el campo eléctrico. El campo eléctrico ya me lo dan, pero ese campo eléctrico es el mismo aquí, acá, en cualquier punto, porque está a la misma distancia. Acuérdense que el campo eléctrico depende de la carga generadora y de la distancia.
Bueno, entonces, ¿qué superficie gaussiana conviene utilizar acá? Ayer ya vimos que como era una esfera, también utilizamos una esfera para que hubiera simetría. Pero en este caso, ¿sería bueno utilizar una esfera? Que esta línea, que este conductor pasara, que fuera el eje de la esfera, ¿no tendría simetría? Sí, profe, como un ¿Seguro? cilindro, ¿no? ¿Seguro creen que tenga simetría? Pónganse a pensar, vayan haciendo por ahí sus dibujitos. Es muy importante que ustedes hagan sus bosquejos, ¿verdad? Para que de esta manera ustedes sepan si va a haber o no va a haber simetría. Porque es importante el hecho de que haya simetría, porque si hay simetría, vamos a considerar que el campo es constante, y si el campo es constante, se nos simplifica lo de la ley de Gauss, porque sacamos fuera el campo de la integral. Fíjense, aquí tengo el conductor mal dibujado, porque estoy dibujando en una pizarra, no tengo control todavía de esto, se me hace complicado. Ahora, ya sé que las líneas del campo van así, de manera radial. ¿Sí me entienden esto que es de manera radial? Imagínense que esta es la sección transversal de este conductor, que lo voy a dibujar ahora de manera vertical. El radio, ¿hacia dónde se dirige? Pues el radio se puede dirigir hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces, las líneas del campo, ¿verdad? Precisamente van a seguir la dirección del radio. ¿Ok? Entonces, por esa razón lo estamos dibujando el campo eléctrico de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría si yo dibujo una esfera así? ¿Con esta esfera va a haber simetría del campo? No. Una esfera que pase aquí a 40 con el dato que tenemos, donde nos dicen que el campo a una distancia de 40 centímetros, 0.4 metros, a ver si es 40 o 4 centímetros, ya no me acuerdo. 40 centímetros si es, es de 840 newton sobre coulombs. El campo posiblemente va a ser igual aquí en esta rodaja, ¿verdad? Aquí y acá también. Pero cuando ya tomemos como referencia esto acá, el campo ya no va a ser el mismo. A pesar de que hay aquí las líneas también estén actuando de esta manera. ¿Por qué? Porque la distancia ya varió. Entonces, aquí, ¿verdad? El campo eléctrico no va a tener simetría. No va a ser constante en todos los puntos. Por tanto, no es conveniente utilizar como superficie gaussiana una esfera. Entonces dígame, ¿qué superficie gaussiana podemos utilizar? Bueno, lo más recomendable aquí es utilizar como superficie gaussiana un cilindro. Dice, por lo tanto, se dibuja un cilindro como superficie gaussiana con la línea de carga como eje de simetría. Ahora sí pónganse a pensar. Este campo que va a haber en este punto, aquí, acá, acá, va a ser el mismo porque está a la misma distancia de la barra, tanto acá como en cualquier punto de la superficie del cilindro. No sé si ahora quede clara esta situación de por qué escogimos ahora un cilindro como superficie gaussiana. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Wendy. No sé si puede Sí, profe. repetirlo. ¿Sí me escuchan? Quisiera que me dijeran, por favor, para si hay No sé, dudas. no sé si Sí, puede profe, repetir lo que te dijo. escucho. A ver, no escucho. Sí se Que escucha, profe. Sí se escucha, profe. Ajá, yo no No los se escucho a escucha. ustedes, casi. O sea, ahorita escuché que habló Wendy, pero muy despacito, y luego parece que eres Rafael, ¿verdad? Perfecto. dije, quería preguntar si Sí. podía repetir el... A ver, que pueda yo repetir esto. ¿Por qué Sí, no por favor. dibujamos
¿por qué no dibujamos una esfera como ayer? Porque pues la esfera, nosotros nos dieron como dato que el campo en un punto que está a 40 centímetros del eje de la barra es de 840. Pero si tomo una esfera, esta distancia con respecto a la barra va variando. Póngale que aquí es 40, aquí posiblemente sea 37, acá ya sea 20, y a medida de que cambia la distancia, acuérdense que el campo también cambia, porque el campo depende de la carga y de la distancia al cuadrado. Entonces, si ponemos una esfera, la distancia va a variar al eje de la barra. Y si varía, el campo también va a variar porque la distancia cambia. Entonces, en este caso, lo más apropiado es utilizar un cilindro, pero que el cilindro coincida precisamente con el eje de la barra. El eje del cilindro coincida con la barra. Ahora sí, de aquí a cualquier punto de la superficie del cilindro se va a mantener la misma distancia. Aquí dibujaríamos un cilindro con un radio de 40 centímetros para que cualquier punto tuviera la misma distancia y como consecuencia el campo eléctrico fuera el mismo, fuera constante en toda la superficie. Vuelvo a repetir, el campo eléctrico, ¿verdad?, es igual a la constante de Coulomb por la carga, que es la que vamos a calcular, entre la distancia al cuadrado. Entonces, si la distancia se mantiene sin cambio, si la distancia es la misma, pues el campo va a ser el mismo en todos los puntos. ¿Y por qué nos conviene que el campo sea el mismo? Porque si el campo es constante en toda la superficie gaussiana, la podemos sacar fuera de la integral y ya la integral únicamente, ¿verdad?, queda como la integral de la superficie del área gaussiana que nosotros hayamos elegido. Entonces, aquí no conviene poner una esfera porque no va a haber simetría en cuanto al campo. Ahora, pueden observar que yo dibujé aquí nada más esta parte. La longitud del cilindro fueron de 2 centímetros. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos encontrar precisamente la carga que hay en una sección de la barra de 2 centímetros. No sé si recuerden ayer, cuando vimos lo de las aplicaciones de la ley de Gauss, decíamos que la ley de Gauss se ocupa para dos cosas: para obtener el campo, o bien si tenemos el campo, ¿verdad?, y hay simetría, podemos obtener la carga, que es precisamente lo que vamos a hacer. En el caso de ayer, ¿verdad?, fue diferente porque nos daban la carga, ahorita no, nos dieron el campo y tenemos que calcular precisamente la carga. Entonces, este problema es muy diferente al de ayer porque estamos calculando otra cosa. Y además la superficie gaussiana que estamos utilizando es totalmente diferente a la que utilizamos en el problema, en el ejemplo 1.10. No sé si hay alguna otra duda, si queda aclarado esto que les acabo de decir, lo que me preguntaron. Ninguna duda, profe. ¿Mande? Ninguna duda. Ok, bueno, entonces si ya nosotros pudimos decidir, ¿verdad?, o analizar que lo más conveniente es utilizar un cilindro cuyo eje coincida con la barra cargada, entonces ya podemos aplicar precisamente la ley de Gauss. Aquí es importante ver que la longitud del cilindro debe de coincidir ¿con quién? Con lo que nos está pidiendo el problema, porque nos piden, ¿verdad?, cuánta carga está contenida en una sección de 2 centímetros. Entonces nosotros por eso colocamos como superficie gaussiana este cilindro con esta longitud de 2 centímetros de largo por un radio de 0.4 metros. Bueno, ahora bien, debido, dice, a que el campo eléctrico es constante en toda la superficie del cilindro, se saca fuera de la integral. Por eso estamos utilizando un cilindro. ¿Qué hubiera pasado si hubiera agarrado una superficie esférica? Pues acá tendría yo que calcular la integral tanto del campo como del área, y esto va a ser extremadamente complicado. Entonces, por esa razón, nosotros siempre debemos elegir la superficie gaussiana de tal manera que haya simetría y el campo, en la mayoría de los casos, se mantenga constante.
¿Ok? Entonces ya vimos que es constante en cualquier punto de la superficie del cilindro, lo sacamos fuera y ya solamente vamos a trabajar con esta área. Con el área, pero esta integral del área, ¿cuál sería? ¿Va a ser el área de todo el cilindro o no? Hay que recordar, ¿verdad?, que la ley de Gauss se basa ¿dónde? En el flujo eléctrico. Y para que haya flujo eléctrico, debe de haber carga en el interior de una superficie cerrada y debe de atravesar esa área. ¿Me entienden? Aquí en el cilindro, pongan atención, las líneas del campo, ¿dónde atraviesan? Pues atraviesan esta parte, pero las tapas las atraviesan o no las atraviesan. ¿Cómo queda el plano de la tapa del cilindro con respecto a las líneas del campo? ¿Sí me entienden esto? ¿Cómo quedaría el plano de la tapa con respecto a las líneas del campo? Vamos a ver si puedo dibujar algo acá. Las etapas están así más o menos, ¿verdad? No la puedo dibujar muy bien, pero la línea del campo está así, hacia arriba. Entonces, las líneas del campo ahí no van a atravesar las tapas del cilindro. Y si no las atraviesan, pues en esas tapas, en esa área, no va a haber flujo eléctrico. El flujo eléctrico, ¿dónde lo vamos a tener? Nada más en la parte del contorno del cilindro. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí me entienden esa parte? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver. Aquí se puede ver un poquito más claro. Fíjense bien, estas líneas, ya dijimos que en un conductor las líneas del campo eléctrico son de manera radial, o sea que quedan paralelas al plano de la tapa. Entonces, cuando las líneas del campo son paralelas, decíamos, a la área, no va a haber flujo. Entonces no las vamos a considerar el área de las tapas, solamente vamos a considerar el área del contorno del cilindro. Es decir, esta integral que tenemos acá del área solamente va a representar el área del contorno del cilindro. Fíjense bien, dice, como la superficie gaussiana que se escogió fue un cilindro, entonces se tiene que el área es 2pi por radio por L. Pero aquí, fíjense bien, aquí que estamos calculando con 2pi por R. Ustedes, si hacen el desarrollo del cilindro, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, aquí lo voy a hacer para que vean de qué se trata. A ver, acá está. Vamos a suponer que agarramos un cilindro como este. Ya llevaron dibujo, ¿verdad? Bueno, si nosotros cortamos aquí, ¿verdad? Cortamos el cilindro de aquí a acá. No consideramos las tapas, ¿ya? Si lo cortamos y estiramos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar precisamente un rectángulo, posiblemente, este. ¿Ok? Ese rectángulo, como pueden ver acá, tiene un radio, perdón, una longitud. Para nuestro caso, vamos a situar esto que tengo acá. A ver, permítame, no se me... Es que es complicado. A ver si lo puedo hacer acá, permítame.
aquí tengo el cilindro, ¿verdad? Que ya sé que vale... El radio del cilindro es de 0.40 metros y la longitud es tan solo de 2 centímetros. ¿Cómo le hago para calcular el área de esta parte, nada más del contorno? Ya dijimos que las tapas no las vamos a considerar porque las líneas del campo no las atraviesan y no hay flujo en las tapas del cilindro. Entonces, este cilindro lo voy a dibujar acá abajo de esta manera. ¿Sí? Aquí está el radio. Y aquí voy a hacer un corte para que esto lo estire y me quede como una especie de rectángulo. La altura del rectángulo es de 2 centímetros. Y lo largo del rectángulo, ¿a qué sería igual? Pues sería igual al perímetro del círculo. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el perímetro de un círculo? Pues sabemos que es igual a pi por diámetro. Pero como no tenemos el diámetro y tenemos el radio, pues serían 2r por pi. O sea, ¿sí me entienden? O sea, el radio, 2 veces el radio es el diámetro. Entonces quedaría pi por diámetro el perímetro, pero también lo podemos representar como 2pi por r. 2r por pi, perdón. Y esto, pues es la longitud del cilindro que le llamamos L. Por esa razón, el área de esta parte, que es el área del contorno del cilindro, queda así. 2 por pi por r por L. O sea, esto de aquí, ¿verdad? Lo puedo escribir así. 2pi por r. Es el perímetro. Y este es lo largo, que es 2 centímetros. Entonces, en esto se traduce precisamente la integral de superficie, en este caso, de la superficie gaussiana que nosotros elegimos en este problema. Por eso es que queda así, el área de la superficie es igual a 2pi por r por L, pero esto, recuerden, solamente estamos considerando la superficie del contorno del cilindro. Las tapas no las consideramos porque las líneas del campo eléctrico no las atraviesan y por tanto no hay flujo. ¿Ok? Donde R dice es el radio del cilindro gaussiano, es decir, de 0.40 metros, que fue lo que dibujamos aquí, ¿verdad? Este es el radio, el diámetro sería 80, entonces sustituimos todo eso, me quedaría E por 2pi por R por L igual a QI entre epsilon 0, donde QI ya sabemos que es la carga de este pedazo de la barra, en este caso que es de 2 centímetros, como nos marca el problema. Ahora bien, de aquí nosotros ya podemos despejar la carga. Fíjense bien, esta epsilon 0 la vamos a pasar de este lado, acá está dividiendo, pasaría multiplicando. De tal manera que al sustituir finalmente los datos, que el campo es 840 newton sobre coulomb, 2pi por r, que es 40 centímetros, la longitud, ¿verdad? L, ¿de cuánto es? A ver, aquí espérenme tantito, aquí está mal, ¿verdad? No, sí está 0.02, ¿no? 0.2, acá está, pero acá ¿por qué me puso? A ver, espérame. A ver, 0.2 metros, aquí me lo pone mal, acá miren, es que aquí lo puse mal, acá lo volví. Tengan cuidado con este software. Lo que pasa es que aquí lo había definido bien, pero aquí lo volví a redefinir y el programa toma el último valor que se obtiene para las ecuaciones donde se utiliza posteriormente. Por eso es que me aparecía como 0.2 y no es 0.2, es 0.02. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya precisamente la carga que esta barra, ¿verdad?, contiene en una sección de 2 centímetros, 0.374 nanocoulombs, o sea, 373.67 por 10 a la menos 12 coulombs, y esto equivale a 0.374 nanocoulombs. Esto también lo podemos expresar así como picocoulombs, ¿verdad? Si le pongo acá la P, pues ya me quita la potencia de 10 a la menos 12 y nada más quedaría este valor de manera entera, así como
Así, ¿ya vieron? Entonces, los datos los pueden presentar de diferentes formas, ya sea con potencias de 10 o utilizando, ¿verdad?, los submúltiplos para valores menores a 0. Digo, en submúltiplos, perdón. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, profe, de mi parte no. Bueno, entonces, ¿cómo van a practicar esto? ¿Cómo van a aprender más? Pues tienen que hacer ejercicios. Ahí tienen 3 libros, ¿verdad? Ahí pueden encontrar más problemas. La cosa es que se pongan a hacerlos para que de esta manera, pues, practiquen, porque esa es la única forma, ¿verdad?, como podemos nosotros sacar nuestras dudas. A nosotros cuando estudiábamos, ¿verdad?, nos dejaban resolver ejercicios, ¿verdad? Por decir, para tener derecho a examen teníamos que resolver todos los ejercicios del capítulo de tal libro. Ese era el derecho a examen. Ahorita por competencias es una verdadera ganga ahorita. Por todo, las tareas hay que darle valores y se malacostumbra uno. Antes se ponía uno a estudiar en serio, ahorita pues se la llevan muy light, entonces si nos las echamos así de una manera muy light, no vamos a aprender. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que ustedes por su cuenta se pongan a hacer ejercicios, háganlo para que de esa manera ustedes aprendan. Ahí yo les dejo ahí de tarea algunos, ¿verdad?, pero pues no es suficiente con las tareas ni con lo que yo le doy en clase. Tampoco puedo poner a hacer 5 ejercicios de cada tema, si no, no vamos a terminar la unidad. Entonces, yo les pido que ustedes por su cuenta vayan haciendo, ¿verdad?, resolviendo problemas, trabajen por equipos, ¿verdad? Si a uno se le atora la carreta, pues ahí está el otro y hay que echarle un montón. Bueno, entonces yo creo que aquí la vamos a dejar porque vamos a empezar otro tema y no lo quiero dejar empezado. Vamos a ver lo referente a la diferencia de potencial. Ya nos quedan solamente 3 temas, ¿verdad?, para poder terminar esta unidad que es un poquito larga. ¿Sale? Entonces nos vemos el lunes, Ok, si Dios profe. quiere. Y Hasta el lunes, profe. cumplan por favor con sus tareas en tiempo y forma. Les estoy dando tiempo suficiente para que las hagan, para que luego no me digan que se fue el internet en ese momento. Entonces tienen muchos días. Profe, una pregunta. Dime. Es con base a la tarea, Ajá, dime. a la 2.3 creo que es el último ejercicio que subió. Ajá. Me imagino que es igual que ya lo grafiqué y me aparece una figura de A y B, pero a lo que voy se va a hacer con respecto a Q1, Q2 o nomás hay que calcular de calcularlo así con respecto a cada uno. Hay que ver lo que piden. No recuerdo ahorita cuál es la tarea. ¿Es la 1.3 dices? Se lo leo. Sobre el plano XY se encuentran ubicadas dos cargas puntuales. Q1 con 6 nanocoulombs en el punto 2,0 y en Ujú, Q2 igual a 10 nanocoulombs en el punto 6,0. ujú. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico debido a la combinación de las dos cargas en A sobre el punto A, ubicado en las coordenadas 8,4, y el inciso B sobre un punto B ubicado en 4,5. Pues, ¿qué tienen que hacer aquí? Primeramente ubicar las cargas, ¿verdad? La carga Q1 y la carga Q2 en el plano cartesiano de acuerdo al punto, a las coordenadas del punto. Ya posteriormente, para resolver el inciso A, pues tienen que colocar el punto de prueba P acá en 8,4 y ya de ahí ver qué campo eléctrico genera Q1 sobre el punto A y qué campo eléctrico genera Q2 sobre el punto A, y ya dependiendo de Ok. ahí sacar la resultante, tanto para el Prá- punto A Ujú. como para el punto B. Prácticamente van a ser como por separado, ¿no? Exacto, ¿sí? Una respuesta para el punto A y otra respuesta para el punto B, porque
cambia la Perfecto. distancia. Acuérdense que aquí van a utilizar la fórmula de E igual a K por Q entre R cuadrada. Entonces del punto A al punto B pues hay una distancia diferente. Entonces, y Sí, sí. lógicamente la dirección de los campos va a ser diferente y todo va a ser totalmente diferente. Son dos cosas, dos campos resultantes, uno para el punto A y otro para el punto B. Ok, uno se va a hacer con respecto a B y el otro con respecto a A. Así es. Esa era mi duda. Ok, muchas gracias. Sí, está bien. Nos vemos hasta el lunes, profe. Sí, Que hasta tenga lunes. bonito fin de semana. Sí, igualmente. Una pequeña pregunta. Dime. Me acuerdo que había dicho que tenía un canal para ver todas las clases grabadas. ¿Está el link en Moodle? Casi no te escucho, hija, no te escucho. Pégate un poquito más a tu micrófono. Que si el enlace para ver los videos de las clases grabadas está el link en la plataforma. Sí, ya ahorita ya están